¿No? ¿Nadie quiere compartir? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la compartida. Vamos a entonces a pasar al tema mm, de la comunicación de hoy, que tiene que ver especialmente con los directivos, la misión y las funciones de los directivos desde una escuela que quiera ser pastoral educativa, una escuela con sentido, en la línea de lo que ustedes ya vieron en el texto del hermano Pedro Gil. Lo primero que yo quisiera puntualizar es una cuestión de vocabulario. Porque sobre la función directiva solemos hablar con distintas expresiones que no son todas exactamente sinónimas. Tal vez la más difundida en Argentina últimamente es la de gestión educativa. Nosotros, los lasallanos de Argentina y Paraguay, tenemos como una mirada diferente y preferimos hablar de conducción educativa. Entonces, simplemente quiero hacer una reflexión sobre esto, no para decirles que tengan que hacer de un modo o de otro, sino para que veamos por dónde puede ir la cosa. El tema de la gestión es un vocabulario que viene del mundo empresarial, y ustedes vieron ahí en el artículo de Pedro, en la conferencia, la valoración que Pedro hace del mundo empresarial y de la necesidad de aprender del mundo empresarial, de modo que tampoco es para demonizar la palabra gestión. Eh, Simplemente nos parece reductiva de la función docente y de la función directiva, porque también se habla de gestión para el docente de aula, ¿verdad? Porque la gestión tiene que ver con eso, con llevar adelante algo, tramitar una cosa. Eh, Pone al gestor en cierta distancia respecto del trabajo y, y hace del trabajo, que en este caso son personas, recursos para una gestión que tiene que ver con un logro. Normalmente el vocabulario de la gestión termina pensando a las personas como recursos humanos. A nosotros eso nos parece que no está del todo bien. Las personas nunca son recursos. Las personas siempre son fines en sí mismas. La persona humana es lo más valioso que hay en el mundo. Cada persona humana y toda la persona humana. Lo formuló sencillamente Kant hace mucho tiempo, ¿no? Obra de tal modo que en tu acción siempre la persona sea un fin y no un medio. Bueno, sostener la bandera esa implica eh, posicionarse delante de los compañeros docentes y de los compañeros directivos, no como quien es otra cosa distinta de lo que hay que gestionar, sino como parte de la misma cuestión. A veces también se refiere, tomando desde otras vertientes también del mundo empresarial, de los directivos, como líderes. Y entonces se habla del liderazgo o de las lideranzas, también la palabra rara que se escucha por ahí alguna vez. Y el líder es, en castellano, el que encabeza algo, de modo que no sería esto exactamente lo mismo que la gestión. Hay una implicación mayor, pero hay una especie de conciencia de privilegio de quien está siempre a la cabeza. El líder es el que va adelante y conduce, ¿no? Conduce al grupo desde adelante. Eh, y nosotros sabemos todos por experiencia que el directivo no está siempre a la cabeza y que no puede llevar todo desde adelante como quien arrastra al resto o como quien lo entusiasma para que tenga arrastre desde dentro. Muchas veces
los directivos aprendemos de quienes no son directivos. Y encontramos en ellos las posibilidades de liderar cuestiones que no están en quienes tenemos la función directiva. Por eso es que nosotros preferimos la expresión conducción. Porque conducción tiene que ver con una experiencia común, el con de la conducción. Todas estas palabras que terminan en ducción en castellano vienen del latín, de aquello de sacar, extraer, ¿no? Del ducere, o del llevar también. Bueno, es algo que llevamos juntos, la conducción. Conducción refiere siempre a un grupo, no a una persona individual, aunque tenemos una canción famosa en Argentina que habla de el conductor. Pero cuando pensamos en conducción de una obra, nosotros pensamos en un grupo. Y un grupo que implica otros grupos, porque la conducción no es únicamente función del grupo de los directivos. Hay niveles de conducción, hay la conducción de una obra educativa como un conjunto, hay la conducción de una obra en sus niveles educativos, hay la conducción de los departamentos de un nivel, y hay la conducción de un grupo de aula, un grupo clase. Todos esos niveles, por definición del sistema educativo internacional, que optó por la enseñanza común y no individual, son siempre grupales. Por más que parezca que hay una persona que está encargada de algo, el maestro, el director, el vicedirector, el coordinador, esa persona debe ser siempre consciente de que no está solo, porque el departamento lo forman muchos, porque el conjunto del claustro de profesores de un nivel lo forman muchos, porque el grupo de directivos es un grupo, y porque el aula es un grupo. La conducción del aula, la conducción del nivel, la conducción de la obra educativa, nunca es algo que el docente o el directivo hace separado de los demás. Aún la conducción del aula en el desnivel pedagógico mayor que podríamos encontrar en la sala de 3 y el docente a cargo, la docente a cargo, aún ahí hay una sinergia entre unos y otros. Y la tarea de la conducción del grupo es hacer funcionar esa sinergia para que haya aprendizaje. Lo mismo en cada nivel. Y lo mismo entonces en el grupo directivo que conduce una obra educativa. Tal vez esta sea, al menos desde la experiencia nuestra, una de las dificultades mayores de un grupo de directivos, que es comprender que la obra educativa es una sola, y que la unidad de la obra educativa no es teórica, es existencial, es la misma persona la que atraviesa desde la sala de 3 hasta el final del secundario. Y esa persona tiene el derecho, y nosotros tenemos el deber, de encontrar coherencia, de encontrar que hay un solo proyecto educativo, que encontrar que las cosas en el tiempo no se tachan unas a otras, no se superponen unas con otras, no se repiten, sino que hay un acompañamiento en el crecimiento de cada uno y de cada grupo. Cuando pensamos entonces en conducción, tenemos que pensar esta realidad como atravesada por dos tensiones. Tensiones en referencia a lo que decíamos la vez pasada. Son estas relaciones entre elementos de la vida que no se tachan uno con otro, que no se pueden separar, que no se pueden eliminar, que remiten unos a otros y que están vivos en cuanto, y el sistema está vivo, en cuanto se pueden sostener las dos al mismo tiempo. Estas dos tensiones son la tensión que va entre autoridad y poder, y la tensión que va entre unidad y especialización.
Me refiero brevemente a cada una de estas dos, porque son, supongo yo, bastante claras para todos. La autoridad es algo que se nos confiere de muchos modos. Se nos confiere porque se nos da un mandato, un nombramiento, y dice usted es el director de no sé qué. Pero también porque hay un reconocimiento por parte de los demás. ¿Sí? Hay la autoridad investida y hay la autoridad legitimada por el resto, quienes reconocen que esa persona que tiene el nombramiento, además, tiene la autoridad para ejercerlo. Autoridad viene de aquello del latín de autor, que es el que hace crecer a otros. Estamos en el año de San José y podemos hacer la relación de que Yosef en hebreo significa eso mismo, el que hace crecer a otro. La autoridad no está para limitar, sino al contrario, para fomentar, para hacer crecer. Pero la autoridad tiene un contrapolo que es el poder. Poder significa la capacidad de ser. El poder es tal vez lo más importante en la educación. Poder entendido como todo tipo de potencialidades, no como ejercicio tiránico de algo. El libro más importante, si se quiere, de Pedro Gil, se llama El poder del deseo, y es un libro de teología de la educación, porque el poder es el núcleo de la tarea educativa. Si no hay posibilidades, si esas posibilidades no se potencian, no hay educación posible. La autoridad debe confiar en su poder y en el poder de los demás, porque la autoridad no es nada sin el poder de los otros. Esto es, se dice fácil y se realiza difícil, porque confiar en las posibilidades de los demás de hacer las cosas, aún la de darse cuenta de aquello que querríamos decirle, es muy difícil. Es muy difícil aceptar que el poder está diseminado en las instituciones. No está concentrado en el directivo. El directivo no tiene la llave mágica de los corazones para hacer que le hagan caso. En ninguna circunstancia, tampoco en una ciudad, en un país. O sea, nadie tiene el poder de decidir por otro. De modo que tener autoridad significa confiar en el poder de los otros. Y recibir la autoridad de parte de los demás es justamente eso. Recibir el poder de potenciar a los demás. Es una tarea muy hermosa, la del directivo, y muy difícil. De modo que uno debería tener en esta tensión que estamos hablando una vigilancia permanente sobre su propio modo de conducir. De manera que recuerde siempre que el poder está en los demás y que de lo que se trata es de eso, de potenciar. La otra tensión es unidad-especialización. Esto se verifica sobre todo, cuanto más más adelante, en los niveles educativos, más evidente se hace. Quienes son aquí del nivel superior saben claramente que a veces no, siempre, toca conducir un profesorado, una institución que tiene muchas carreras, y el directivo es especialista de un área de una sola. En el secundario pasa bastante parecido, en el primario esto se ve un poquito más atenuado, porque los maestros somos todos gente que toca muchos instrumentos a la vez, y en el nivel inicial tal vez un poco menos.
alguien lo decía hace un ratito, ¿no? Que a medida que va avanzando el proceso educativo, la cosa se va complicando. Porque la especialización de quienes trabajamos en cada uno de esos niveles es mayor. Y la posibilidad de recuperar la unidad, porque la vida es una sola, no existen las disciplinas en la vida. En la vida hay gente y problemas a resolver, como se puede, como se sabe, como se colabora mejor. Mantener la unidad de una obra educativa es lo fundamental. Pero en ese trabajo por la unidad es necesaria la especialización, de modo que no todo el mundo toca el mismo instrumento. No hay orquesta de puros violines. Se necesita gente que hace cosas distintas, sabe cosas distintas, tiene distintas cualidades para que pueda existir la unidad. La diversidad es el fundamento de la unidad. En la teología católica esto es una verdad de principio, ¿no? La Trinidad es Trinidad porque hay distensión. No es una mazamorra de personas. Es una comunión de personas que son iguales y distintas. Distintas en su relación. Dicho esto, así como cuestión genérica, primera, en torno al vocabulario, ¿a qué me refiero cuando digo conducción? Paso a distinguir misión de funciones. La misión es aquello que nos ha sido encomendado por la Iglesia, que es quien nos puso en esas funciones. Más allá de lo que hay que hacer, hay lo que nos ha sido encomendado como unidad que nos da la identidad de quiénes somos. La misión de los cristianos es la misión de la Iglesia, que tiene esta triple vertiente que todos ustedes conocen, de la profecía o el anuncio, de la consagración del mundo o el sacerdocio bautismal de los fieles, y de la construcción de una comunidad que es la Iglesia. Esa es la misión de todos los cristianos. Y esa es la misión de los directivos en el ámbito de la obra educativa. La función directiva, la función docente, no es que añada en el sentido de que me cargan con una cosa más a estas misiones que ya son una tarea enorme, sino que al contrario, las circunscriben y me dicen, vos tenés el mandato de parte de la Iglesia diocesana, en el caso de muchos de ustedes, de la Iglesia congregacional, en el caso de otros que veo por allí, de llevar adelante el anuncio, la consagración del mundo y la construcción de la comunidad en este pedacito de la Iglesia que se llama Escuela X. Esa es la misión fundamental del directivo, pero reducido a un espacio y a un tipo de institución que tiene sus reglas propias. La escuela no es la parroquia, la escuela católica no es la escuela del Estado. Es un tipo particular de institución que quiere ser escuela y quiere ser cristiana. Esta escuela que mira lo mismo que enseñan las otras, pero con una perspectiva particular. Que educa para la ciudadanía del mismo modo que la hacen los otros, pero con una mirada particular. Que educa para la justicia, para el cuidado de la creación, etcétera, con una perspectiva. No hace cosas distintas de las otras porque sí. Hace cosas distintas de las otras porque tiene una mirada particular. Y en ese sentido es que
importa descubrir que la conducción de una escuela católica está llamada a ser comunidad de conducción. Por ese juego entre la unidad y la especialización, por ese juego entre la autoridad y el poder, por ese mandato que recibe, cada directivo no puede actuar por sí mismo, sino que cada uno de ellos está llamado a integrar una comunidad que se hace cargo de un conjunto que es toda esa obra educativa. Esto también es muy difícil, porque a la hora de tomar decisiones, de hacer el presupuesto, de repartir los recursos, de priorizar arreglos, de decidir quién va a participar de esto o de aquello, es natural que cada uno tire para su lado y que prefiera que le arreglen las ventanas de su curso que da al sur y bueno, y pase a segundo término el de otro que gasto que hay que hacer, que a mí no me parece tan importante. Conducir juntos para construir el conjunto. Crear una comunidad de directivos. Cuando decimos comunidad, lo dijimos varias veces en los grupos, salió muchas veces la palabra, y me refiero también a una expresión que usaron, no se trata de mirar el producto terminado, como si ese fuera el punto de partida. Crear una comunidad entre personas que no tienen muchas veces nada que ver entre sí, porque alguien es nuevo, porque recién se juntan, por lo que sea, no es ya desde hoy compartimos nuestros bienes, hacemos toda nuestra vida juntos. No, es un camino. Es un camino que tiene, como todos los caminos, desvíos, paradas, mesetas, puntos de aceleración. Construir una comunidad es difícil, no es sencillo. Se trata, en primer término, de compartir lo que sabemos, la tarea, para luego poder avanzar hacia comprensiones un poco más hondas de quiénes somos. Pero el primer eslabón de la construcción de una comunidad ministerial, como es la comunidad de los directivos, o la comunidad de los docentes, el primer escalón es la eficiencia. No es el llevarse bien. Llevarse bien es cosa de, no sé, un grupo de amigos. Los directivos no están juntos para llevarse bien. Mejor si se llevan bien desde el principio. Pero están juntos para conducir, es decir, para algo que tiene que ser eficaz y eficiente. A partir de allí se trata de empezar a trabar lazos de fraternidad y mejor de amistad. Todo lo que sea hacia arriba en la cadena del afecto, de la comunión, de la unidad de miras, de la posibilidad de trascendernos, parte de un mínimo que es imponible, no es mínimo no imponible, mínimo imponible. Si la escuela no funciona, hay algo que está muy mal. Si no se llevan bien, bueno, eso se puede tratar de arreglar, pero si no funciona, ahí hay una base que es lo primero que hay que componer. La comunión de los directivos, la conducción colegiada, construida como comunidad progresivamente, es un signo dentro de la comunidad de comunidades que es una escuela. Pero al mismo tiempo es un método. Quiero decir, no aprendemos a crear comunidad si nosotros no creamos comunidad. No podemos conducir la creación de otras comunidades si nosotros no participamos de una. ¿Hay una receta para hacer esto? No, no hay una receta. Es un empeño, porque recibimos la misión de crear comunidad. Es un empeño voluntario, decidido, sostenido, esclarecido con el Evangelio, nutrido con la vida y las experiencias de otros, pero que requiere mucho tiempo.
lo debo haber dicho la vez pasada, y seguramente lo repetiré muchas veces porque es una convicción personal. No es mía la frase de un encuentro de catequesis del CELAM de hace muchos años atrás. La comunidad es la fuente, el lugar y la meta de la evangelización. Y por lo tanto también de la educación cristiana. La comunidad es la fuente porque sin una comunidad existente no hay posibilidad de desarrollo del evangelio. Si quieren leer en el directorio catequístico nuevo, está vuelto a decir ahí al comienzo. Lo primero que hay para la catequesis, para la educación cristiana que involucra la catequesis, para lo que sea, es una comunidad que da testimonio y que empieza a desarrollar cosas. Por eso es que la comunidad es el lugar para aprender a ser cristiano. No se puede ser cristiano solo. En otros tiempos se pensaba en aquello de cada uno es cristiano en su ambiente. Bueno, eso es verdad, cada uno es cristiano en su ambiente, pero no se sostiene solo en su ambiente. Es necesario crear comunidades de fe, dentro de la escuela y fuera de la escuela, donde podamos vivir nuestra vida de fe. Porque, lo decíamos la vez pasada y lo volveremos a decir, el ambiente cultural en el que nuestras escuelas se desarrollan es plural y debe ser respetado como plural. En lo plural debe ser respetada la opción de quienes quieren vivir su fe. Y entonces es necesario propiciar la existencia de comunidades infantiles, comunidades de adolescentes, comunidades de adultos, ¿sí? Comunidades que acompañan el crecimiento de quienes quieren hacerlo, comunidades de fe donde se pueda vivir esa mirada y esa actitud y esa experiencia frente a la vida. Y es la meta, porque tenemos la escuela, lo decíamos la vez pasada, para colaborar en la implantación del reino de Dios en la sociedad mediante la construcción de comunidades eclesiales. Esa es la misión de la iglesia y esa es, por lo tanto, la finalidad de la escuela. La escuela, mirada de perspectiva cristiana, no mira solamente a sacar gente con títulos cada año. Mira a que esa gente que sale con los títulos pueda integrarse a la vida social, dando el reino de Dios, y pueda, en la medida que lo desee, pertenecer a comunidades de fe, parroquiales, de movimientos o de lo que sea. Eso por lo que va entonces a tratar de explicitar cuál es la misión de la conducción directiva. No sé si sobre eso hay algún comentario, alguna pregunta, algo antes de pasar a las funciones más prácticas. Seguimos entonces. Vamos a señalar 5 funciones de los directivos, de la conducción de una obra educativa. 5 más 1. La primera función es orientar. Orientar es encontrar un rumbo, ¿verdad? Señalar un rumbo que se ha encontrado. El rumbo fundamental no es un invento que hace el directivo, claro está. El rumbo fundamental es el proyecto educativo que la escuela ha hecho participativamente. Y es el proyecto curricular que la escuela ha diseñado participativamente. Orientar
significa, en primer término, entonces, ser la memoria permanente de ese proyecto educativo. Es repetir una y otra vez, el camino es hacia allá, esa es la meta, este es el camino que hemos decidido juntos, este es el método que queremos usar, estos son los recursos que queremos privilegiar, estas son las fiestas que queremos celebrar. Recordar, orientar en un primer término es recordar lo que juntos hemos decidido. Si no hemos decidido nada juntos, claro, lo primero será decidir. La segunda tarea del orientar en torno a estas cosas y recordar es corregir también. Cuando el rumbo se dispara para otro lado, orientar significa ayudar a volver al camino trazado juntos. Pero también es ayudar a expresar por qué se hacen las cosas. A veces los docentes tomamos determinaciones de un modo más o menos intuitivo, porque creemos que van para un determinado lado. A veces acertamos y a veces no. Pero antes de poder corregir, o de decir sí o no a lo que se propone, es función del directivo ayudar a que el docente, o el otro directivo, exprese por qué, cómo entiende que eso que quiere hacer colabora para el proyecto común. Y gracias a que todo el mundo pueda expresarse, orientar significa aunar criterios. No significa dar criterios, significa aunar criterios. Porque como dijimos antes, el poder está diseminado, la posibilidad está repartida, todo el mundo tiene inquietudes, ideas, piensa y toma decisiones. Y a la larga, el que está en el aula nunca es el directivo. De modo que de lo que se trata es de aunar los criterios de quienes efectivamente están con los alumnos. Y acompañar el discernimiento para seleccionar entre todos esos criterios cuáles son los que nos parecen más ajustados al proyecto. Y luego, claro, acompañar la realización para que eso efectivamente quede hecho obra. Eso sería lo que se refiere a la primera función, que es orientar. La segunda función es animar. Ya alguien ha hablado de eso antes. Animar es una palabra que viene de anima, del latín, que traducimos nosotros por alma en castellano. Y el alma, nos dice la filosofía tomista, es la actualidad de una potencia. Es un ser que podía ser y efectivamente es. De modo que animar es actualizar potencialidades. Hacer que lo que es posible se haga realidad. Hacer que el poder de los demás se realice. Se concrete. Eso es animar. De modo que la tarea, la función de animar, tiene como distintos niveles. El primer nivel es una cosa que a mucha gente le causa gracia, la idea esa de clima de relaciones, o clima educativo. Hay hermanos míos que hablan de los meteorólogos educativos, porque están siempre mirando a ver que hay mal clima o que hay buen clima. Bueno, más allá de la broma del clima, animar es recrear el clima de relaciones permanentemente. Esta expresión así de clima de relaciones se refiere a que las relaciones son algo medio difuso. A veces intuimos que hay mal clima.
No, no es como ahora acá en Buenos Aires está lloviendo, hace 2 días, está horrible el clima. Bueno, eso se ve y se moja uno, por eso se da cuenta. En el clima de relaciones no es porque siempre uno capta un efecto físico. A veces se intuye que hay personas que se llevan mal, que hay un problema que no se está hablando, que hay una cosa que pasó y todos sabemos, pero nadie quiere hablar y está enturbiando las relaciones. A veces no pasó en la escuela, pasó afuera, entre dos familias, lo que sea. El clima entre las personas, el clima de las relaciones se recrea. Es decir, se vuelve a instaurar, se vuelve a lanzar, y eso requiere una mediación, no es mágico. O sea, si hay conflictos, se trata de mediar para la resolución del conflicto, no resolver el conflicto. Porque, insisto, el poder de resolver el conflicto lo tienen quienes tienen el conflicto, no el directivo. Si el conflicto es con el directivo, bueno, forma parte del asunto. Pero se trata de favorecer, de otorgar mediaciones, es decir, procesos, no un evento, procesos que ayuden a restaurar las relaciones entre las personas, y no siempre restaurarlas porque están quebradas, enriquecerlas, porque la vida puede siempre ser más vida. La segunda vertiente del actualizar potencialidades tiene que ver con algo que ustedes dijeron hace un ratito, y sobre lo que voy a volver al final en ese +1, y es la alimentación del espíritu cristiano de una institución que quiere ser cristiana. Alimentar el espíritu cristiano significa dar oportunidades para el encuentro con Jesucristo, eso que Claudio señaló y que es fundamental. No se trata de dar cursos, o de traer libros, o de poner carteles, o de hacer celebraciones, por cursos o por carteles. Se trata de abrir espacios para la experiencia cristiana, que es el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús se puede realizar de muchos modos, y lo hacemos así durante nuestra vida, de muchos modos, y a veces lo que nos ayudaba a encontrarnos ya no nos ayuda más, y a veces cosas que nos ayudaban en otro tiempo vuelven a ayudarnos. Pero pueden ser cuestiones solidarias, o pueden ser cuestiones de oración, o pueden ser cuestiones de meditación o de reflexión. Pueden ser muchas cosas. A veces será liturgia, a veces será un servicio social. El asunto es poder alimentar a todos, que son todos diferentes. Y la siguiente línea que podemos señalar en esto del animar, del actualizar potencialidades, es reforzar las inspiraciones comunes. Inspiraciones tienen casi todos, ¿verdad? Pero a veces unos se contagian con otros y tienen inspiraciones comunes. Les ocurre algo juntos, o algo que pueden hacer juntos. Cuando encontramos algo de eso, animar es reforzar. Es decir, poner de relieve, acentuar, dar medios para colaborar con eso, hacerle propaganda, dar protagonismo a quienes quieren hacer cosas juntos. Cosas se entiende que son relativas al proyecto educativo, que van en la línea de lo que juntos queremos hacer. Pero la tarea de la conducción es no dejar sola a esta gente, por más que lo haga bien sola. Es potenciar, poner de relieve, ayudar, colaborar, mostrarle a los demás lo bueno que están haciendo. La tercera función es acompañar. Se acompañan tanto personas como grupos.
Yo siempre insisto en que se acompaña a alguien que va a alguna parte. Si no, no se acompaña, se empuja. Acompañar a alguien es encontrarle el rumbo. Y eso significa que hay que conocer mucho a las personas y a los grupos. El directivo, para poder acompañar, necesita escuchar mucho tiempo a las personas y escuchar mucho tiempo a los grupos. Si sentimos que no conocemos a alguno de nuestros docentes, que no sabemos quién es, ni qué le pasa, ni nada, tenemos ahí un problema serio, no podemos acompañarlo, porque no sabemos quién es, no sabemos qué busca, no sabemos qué quiere. Necesitamos escuchar las necesidades de las personas, siempre en términos educativos, ¿no? O sea, no me refiero a que sea función del directivo acompañar el divorcio de una maestra, no. Se trata de acompañar en términos pedagógicos, pero también en términos personales, si la persona nos abre lo que le está pasando. Y en términos relacionales, por aquello de recrear el clima de relaciones en la escuela. Escuchar las necesidades. Escuchar las necesidades no es lo mismo que escuchar los emergentes. El emergente es un emergente, que señala que abajo hay otra cosa. Si yo respondo al emergente, es probable que dentro de una semana tenga de vuelta el mismo problema. Lo que nos piden, lo que nos dicen, muchas veces no es lo que nos quieren decir. Es lo que aceptan como posible, porque creen que hasta ahí podemos responder. Siempre escuchar significa dar espacio para que el otro, la otra, se pueda abrir y comunicarse a un nivel más profundo. Y encontrar caminos para responder a las necesidades de las personas docentes, personas familias, personas alumnos, y dar respuesta a lo que necesita, no a lo que me está pidiendo porque es lo que cree que me puede pedir. La segunda tarea del acompañar, una vez que hemos escuchado, es motivar para ir más allá de lo que la persona se plantea. Hay una definición muy jesuítica de Dios que dice que Dios es aquel que nos lleva a ir mucho más allá de donde habíamos pensado. Acompañar es ponerse en esa disposición. Descubrir qué necesita la persona y soñar con ella hasta dónde puede llegar. Desafiar. Y motivar para ese desafío. Y ayudar a encontrar las mediaciones para ese logro. Acompañar también es direccionar las fuerzas que un proyecto tiene. Las fuerzas del proyecto son, en primer término, las personas. También los otros recursos, económicos, de edificio, los saberes, lo que hay afuera de la escuela y puede colaborar. Direccionar a la hora de elegir qué se gasta, a quién se nombra, a quién se propone, cómo se desarrolla, qué espacios, etc. Direccionar para que el proyecto sea llevado adelante lo mejor posible. También acompañar es advertir las cosas que no se están realizando de ese proyecto. Así como en el orientar hay la corrección, también en el acompañar hay el señalamiento de aquello que no se está haciendo. Estamos llevando adelante 3 proyectos, qué sé yo, pero hay un área de nuestro proyecto educativo, área X, que hoy no estamos atendiendo y que es necesario recuperar porque el proyecto es global.
también es evaluar. Acompañar también es evaluar. Y poder decir qué falta, qué sobra, qué es lo que ya está logrado y ya no vale la pena insistir, avanzar. Acompañar es dar oportunidad para que las prácticas sean reflexionadas. Creo que eso no tiene mucha necesidad de explicación, pero todos sabemos lo útil que es. Cómo eso refuerza la conciencia y la responsabilidad de los docentes en lo que están haciendo, y cómo ayuda a descubrir cosas nuevas que a uno no se le habían ocurrido y que el otro está haciendo. Por último, acompañar es estar. Estar para crear comunión. Estar en la conducción y ayudar a estar a los demás. Muchísimas veces nuestros docentes planean intervenciones, participaciones, desfiles, fuera de la escuela o dentro de la escuela, y están solitos. A veces el directivo del nivel aparece, y pocas veces otros compañeros o compañeras. Estar para crear comunión es parte del acompañamiento. Y ayudar a los demás a estar es parte del acompañamiento, porque lo importante del acompañamiento es crear comunión entre las personas. Otra función de la conducción es promover derechos. Promover derechos de todos. Los derechos de las familias, los derechos de los docentes y de los empleados en general, y los derechos de los alumnos, que muchas veces entran en conflicto. Y por lo tanto, promover derechos implica una tarea de discernimiento importante. Un caso más común que todos deben haber enfrentado alguna vez, en una huelga hay los motivos justos de los derechos de los que hacen la huelga, y hay los motivos justos de quienes tienen el derecho a ser educados. Bueno, manejar los conflictos entre los derechos de unos y de otros forma parte de esa promoción, pero lo fundamental de la promoción es brindar los medios para que los derechos sean ejercidos. De ahí que, sobre todo los derechos de la infancia, de la juventud, deben ser tarea de la conducción. Crear las estructuras para que esos derechos se ejerzan. Última función es la planificación. Planificar siempre de un modo participativo. Es decir, planificar es dar espacios para participar de una planificación. No es resolver las cosas en un escritorio. Todo proceso de planificación, más largo, más corto, tiene siempre un periodo de diagnóstico que debe ser compartido por quienes deben intervenir, porque si no hay acuerdo sobre cuál es el problema, nunca va a haber acuerdo sobre cuál es la solución. En un segundo término, un análisis lo más esclarecido posible de en qué consiste el problema y cómo se puede solucionar con los aportes de otros, nunca con las ideas del grupo solamente. Y por último, la determinación de unas líneas de acción para solucionar el problema. Insisto en esto, la planificación se hace para solucionar problemas, no para ordenar la vida. Planificar no es lo mismo que hacer un horario. Planificar no es lo mismo que hacer un calendario. Planificar es detectar problemas, es decir,
elementos que impiden la realización del proyecto educativo e intentar solucionarlos de un modo racional. Esto está muy bien explicadito allá en Puebla hace mucho, mucho tiempo. Y luego, claro, evidentemente, evaluar, una vez que se ha llevado adelante la acción planificada, evaluar si se pudo solucionar el problema o requiere más actividad. Decía yo 5 más 1. Y la más 1 es, en realidad, algo que ya he dicho, pero que tiene una forma fundamental y a lo que ustedes se refirieron antes, y que es la pastoral educativa, la pastoral docente. La pastoral educativa incluye siempre elementos de pastoral docente. El docente como interlocutor de la iglesia en una tarea que pretende el desarrollo interior y comunitario de los docentes. Y la pastoral educativa, la pastoral docente, tiene siempre 4 líneas que deben actuar interconectadamente. La primera y la más básica es la profesionalización. La pastoral docente tiene que colaborar en que el docente sea mejor docente. Si no, no es pastoral docente. Pero al mismo tiempo, tiene que ayudar, y aquí ya el elemento pastoral gravita, tiene que colaborar en la comunitariedad del ejercicio docente. Es decir, que el mejor docente sea más comunitario, más eclesial. No eclesial en el sentido institucional, eclesial en el sentido de la comunión de fe entre las personas. Y ahí entonces el tercer elemento. La pastoral docente integra siempre un espacio para el encuentro con Jesucristo. Y la cuarta línea es la línea de la libertad. Es decir, de la aceptación cordial de la propuesta de ser docente cristiano en comunidad. Estamos casi sobre la hora. Damos 1 o 2 minutitos para preguntas o subrayados que ustedes quisieran hacer sobre esto. Si no hay entonces ninguna pregunta ni subrayado, vamos así medio a los empujones, disculpen ustedes, pero no quiero robarles mucho más tiempo. Digo una palabra sobre el texto que les va a ser provisto para su lectura para el próximo encuentro dentro de un mes. Lo que ustedes van a recibir es una conferencia de el padre Alberto Parra. Alberto Parra es un sacerdote jesuita colombiano, uno de los fundadores del pensamiento que conocemos como Teología de la Liberación. Esta conferencia es vieja, es una conferencia, yo creo que del año 91, 92, por allá, perdón, 96, el 30 de abril del 96. Una conferencia que él dio en el colegio Sor Teresa Balcé, de las hermanas hijas de ¿qué se llama?
salesianas, hijas de que son de la Inmaculada, de María Auxiliadora, ¿no? Salesianas, de allá de Bogotá. Estas hermanas habían organizado una encuesta para preguntar qué es lo que hacía cristiana su escuela, y en fin, cómo funcionaba la pastoral, etc. Le dieron las conclusiones al padre Parra, y el padre Parra respondió con esta conferencia, que como tiene tono de conferencia, ustedes van a ver que se lee muy fácilmente, y es muy, muy interesante y muy iluminadora acerca de cómo hacer para esta mirada de los contenidos con sentido, como nos proponía el hermano Pedro Gil. Ahí en el texto ese de Pedro Gil había unas líneas, estas son convergentes con esas, y convergentes con lo que proponía Corso en el primer texto que leímos, pero tienen además un pequeño instrumento teórico, práctico, de cómo se puede hacer. Ustedes van a encontrar en el texto que tiene dos partes. La primera parte es la conferencia, y luego van a encontrar un subtítulo que dice lo teológico pastoral en esta concepción de las ciencias. Eso no es la conferencia, eso es como un apunte que dejó el padre Parra a quienes estuvieron en la conferencia. Van a ver que esa segunda parte es bastante más dura en su expresión, porque es un texto escrito de apoyo de lo que estaba diciendo. Yo los invitaría a, si lo pueden leer todo, mejor. Si no, lean, por favor, lo que está en la conferencia. Del mismo modo que hicimos con el anterior, léanlo con libertad, con apertura y con deseos de ver qué les puede decir eso a su propia escuela y a su modo de conducir. Disculpen los minutos robados, muchísimas gracias, y nos encontramos dentro de un mes. Muchas gracias, Santiago, muchísimas gracias. Clarísimo, y me parece que nos ayuda a replantear la tarea como equipos directivos, y también nos sirve a los que somos sacerdotes también para animar a las comunidades, ¿no? Así que bueno, nos estaremos viendo. Ahí están poniendo muchos mensajes de agradecimiento por tu claridad, profundidad. Así que muchísimas gracias. Estamos en contacto, y después nos pasas el material para que lo reenviemos a las escuelas. Bueno. Y a todos los que participaron, muchas gracias. Gracias también a nuestro padre obispo que nos acompañó. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Monseñor, y que estén muy bien. Gracias, Santiago, realmente muy iluminador. Muchas gracias.